Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a explicar ya de una forma fácil y definitiva por qué sube tanto la luz, cómo funciona este mercado, cómo operan estas empresas eléctricas y vamos a dejarlo ya clarito de una vez por todas. Todos hemos visto en la televisión varias veces a expertos tratando de explicar cómo funciona esto y usan pues palabras muy técnicas y al final como que no queda muy claro, pero hoy de verdad lo voy a explicar muy clarito y va a quedar muy claro. Estoy un poco indignado porque la verdad que ayer lo entendí, por fin lo entendí y hoy voy a compartirlo con vosotros. Bueno, decir que estos últimos años ha estado subiendo la electricidad una barbaridad. Desde que se privatizó el sector, nos dijeron que iba a ser bueno para el consumidor y tal, de eso nada, ha subido un montón la electricidad. Ahora voy a explicaros cómo funciona un poquito esto. Bueno, deciros que el mercado libre es una milonga total, ¿vale? Esto es un oligopolio, esto es una mafia, hay que decirlo así, esto es una mafia, con todas las letras lo digo, con las 5 letras, de mucho cuidado. Se nos dice a veces que, bueno, que la electricidad sube porque ha habido poco viento, poca lluvia, etcétera. Sin embargo, hemos visto como otros años, pues ha habido mucho viento y mucha lluvia y la luz no ha bajado. Luego nos dicen que es el precio del petróleo. Cuando otros años ha habido un barril de Brent más barato y la energía no ha bajado. Bueno, la energía ni la gasolina, ¿no? Porque recordemos que el barril de Brent llegó a estar en torno a $150, llegó a bajar hasta 40 el barril de Brent y eso no se notó en el precio de la gasolina ni en el precio de la electricidad. Hablo de aquí, de España. Y luego encima ha habido años en los que el barril de Brent ha estado más barato, ha habido mucha lluvia y mucho viento y tampoco eso ha repercutido de forma conjunta en el precio de la luz, con lo cual esto es, lo que nos cuentan es una estafa. Si además a esto hay que sumarle la deuda que tenemos con las eléctricas de miles de millones de euros, pues imagínate. Para seguir ahora la explicación me voy a valer de un esquema, ¿vale? Para que lo entendáis mejor cómo funciona. El precio final de la luz depende de dos factores. La primera parte sería la parte regulada, lo que es la regulación. Y aquí entrarían los impuestos, el coste de transportar la energía, los pagos de las compañías por su capacidad, es decir, por sus instalaciones, y también algo que se conoce como el coste de ininterrumpibilidad, ¿vale? Que supone unos 500 millones al año y que es como una especie de cobertura por si hay algún tipo de fallo o algo, pero vamos, es algo que no ha pasado en los últimos bastantes años. Y sin embargo le siguen pagando ahí unos millones por algo que hace ya años que no se produce. La verdad, este concepto no lo he entendido muy bien, pero huele a estafa de lejos. La segunda parte es la parte liberalizada. Esta parte es la que se determina con las subastas. Vale, si la oferta y la demanda funcionasen como lo dicen que funciona, como debería funcionar, cuando hay condiciones meteorológicas favorables y una baja demanda, el precio debería bajar con la misma intensidad y la misma proporción que sube cuando esas condiciones son desfavorables. Como esto no sucede así, porque la luz sube o sube más, no baja, pues se demuestra que esto es una farsa. ¿Vale? Si hubiera libre mercado, habría a veces condiciones favorables y desfavorables. Debería bajar y subir, debería haber variaciones lógicas, pero en ambos sentidos, no siempre hacia arriba. Vale, ahora voy a explicar el mecanismo de subasta, que es acojonante, Lo voy a explicar sencillo para que entendáis la estafa. Primero, se establecen las necesidades de consumo, ¿vale? Las eléctricas adelantan los megavatios que pueden ofrecer y de dónde estos proceden, es decir, de qué tipo de energía pueden provenir estos megavatios. En las pujas, la energía nuclear y renovables entran a coste cero. Y después de estas, de menor a mayor precio, le seguirían las hidráulicas, lo que se conoce como gas de ciclo combinado, y por último el carbón, siendo esta última la más cara. El precio que se fija es el de la energía más cara en entrar al sistema. Es decir, que si utilizan un pequeño porcentaje de una, te cobran el de la más cara, para que veáis la estafa. Igual utilizan un 5% de gas y te lo cobran al precio del gas, cuando sería mucho más lógico que hicieran unos costes proporcionales. Si utilizan X de tanto, X porcentaje de tanto, pues que valga tanto y no lo que vale el más caro. Aquí esto es una estafa de libro.
Para que comprendáis mejor la estafa, en condiciones favorables habría días en los que la energía nuclear y las renovables deberían ser suficientes para atender las necesidades, por lo que el precio debería ser cero, debería costar cero. Bueno, un poquitín más que cero para cubrir gastos administrativos y demás, pero en torno a cero. Pero vemos que esto pues nunca ocurre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las eléctricas se las apañan para ofertar ligeramente por debajo de la demanda. ¿Para qué? Para cubrir esa parte de la demanda que sobra, por decirlo de alguna forma, ese excedente con energías más caras, para luego poder cobrar todo al precio de esa energía. Entonces es donde están las térmicas, las de gas, y son estas las que al final acaban determinando el precio. Esta estafa tiene un nombre, se le llama Windfall Profits, traducido al inglés, beneficios que caen del cielo, ¿vale? Porque es una trampa conocida, y bueno, en el argot se le llama así. Es decir, ellos, digamos, prevén que se va a necesitar, por ejemplo, 100, y dicen, uy, nosotros ofrecemos 80 con renovables o nucleares, 80 o 70, sabiendo que hace falta 100. Entonces luego dicen, uy, hay un excedente de demanda, pues habrá que cubrirlo con otras energías. Y entonces cuando meten las caras, y como la ley les permite cobrar todo al precio de la más cara, pues ahí te la clavan. Básicamente la estafa funciona así. Una vez explicado esto, voy a dar algo más de información sobre el mercado eléctrico de España y vamos a compararlo con algunos otros países de Europa viendo esta gráfica. En esta gráfica se han ordenado de menos a más el coste de 100 kWh de diferentes países de Europa, de la Unión Europea. Estaría el primero Bulgaria y el último Dinamarca, siendo el primero el más barato y el último el más caro. El precio está en euros y son 100 kWh. Vemos que España está en la posición 5, está en la quinta posición, detrás de Dinamarca, Alemania, Bélgica e Irlanda. Vemos que tiene un coste de 100 kWh muy similar al de Irlanda, por no decir igual, pero claro, en Irlanda hay que tener en cuenta que los salarios son muy superiores. Y en Bélgica, Alemania y Dinamarca el coste de la electricidad es más cara, pero también los salarios son bastante más altos. Vale, os dejo aquí la gráfica para que la veáis. Ahora me gustaría complementar esta gráfica anterior con esta tabla. En esta tabla he ubicado los países anteriores de menos a más por coste de 100 kWh y he marcado España en negro para resaltarlo y facilitar la comparación con otros países. En la segunda columna he puesto el coste de 100 kWh en euros, que son los datos de la gráfica anterior, estando el primero Bulgaria, Lituania, Hungría, etc., hasta llegar a Alemania y Dinamarca. La segunda columna refleja el coste de 100 kWh en euros y para calcular el coste del kWh bastaría con pasar de euros a céntimos. Es decir, por ejemplo, si en Lituania 100 kWh cuestan 11 euros, pues un kWh cuesta 11 céntimos de euro. En el caso de Francia, si 100 cuestan 17 euros, pues uno cuesta 17 céntimos. ¿Vale? Lo pongo en euros para que sea más sencillo y más fácil de comprender. En la tercera columna he ubicado el salario mínimo de todos estos países. Vale, estos datos los he obtenido de una página que se llama Datos Macro. Es una página interesante donde se pueden consultar muchos datos de economía, de macroeconomía de muchos países, ¿no? Salario mínimo, tasa de paro, etc. Bueno, he ubicado el salario mínimo de todos estos países, menos de algunos como Finlandia, Suecia, Austria, Italia y Dinamarca, donde no hay un salario mínimo estipulado por ley, como lo conocemos en España. Aunque bueno, en Finlandia, por ejemplo, hay varios salarios mínimos por sectores y el mínimo es de 2.152 euros al mes. En Dinamarca tampoco hay salario mínimo establecido por ley, pero en la práctica el salario mínimo es de 2.000 euros, ¿vale? Allí los empresarios no son como en España, allí no se aprovechan de que no hay salario mínimo por ley para explotar a los trabajadores y vemos que ganan, bueno, pues tienen un sueldo de 2.000 euros, ¿no? En la cuarta columna, que llamo porcentaje, lo que he hecho es calcular el coste de esos 100 kWh en función del salario mínimo, es decir, qué porcentaje del salario mínimo hace falta para pagar esos 100 kWh. Y los he colocado aquí, el de cada país. He marcado en rojo aquellos donde es más caro que en España, en términos relativos, es decir, donde hace falta más porcentaje del salario mínimo para pagar 100 kWh.
Estos países son Bulgaria, Lituania, Rumanía, Eslovaquia, República Checa, Polonia, Letonia, Grecia y Portugal. Los países con los que nos quieren comparar y a los que deberíamos aspirar a ser, pues todos tienen un porcentaje menor. Vemos, por ejemplo, Dinamarca, donde la electricidad es la más cara de la Unión Europea, con 30,75 euros el kilovatio hora, pero como ganan bastante más que en España, pues necesitan solo el 1,53% del salario mínimo para pagar esos 100 kilovatios hora, mientras que en España cuesta 2,65%. Vemos que los 4 países donde es más cara que en España necesitan menos porcentaje de salario mínimo para hacer frente al coste de esos 100 kilovatios hora. Vemos en Irlanda un 1,40, en Bélgica 1,79, Alemania el 2,05 y Dinamarca un 53%. Mucho hablar de Dinamarca cuando se trata de hacer más flexible el mercado laboral, pero no dicen nada de esto, no dicen nada de que solamente hace falta el 1,53% del salario mínimo para pagar 100 kilovatios hora, mientras que en España cuesta el 2,65. De esto no, parece que no le gusta mucho Dinamarca en este aspecto, porque no dicen nada. Bueno, aclara que en España he puesto salario mínimo 8,58 euros porque son 700 y pico, pero son 14 pagas. Entonces, si lo condensamos en 12, una al mes, pues serían esto. En el caso de Suecia, Austria e Italia no he calculado el porcentaje porque como gana más que en España y cuesta menos, pues el porcentaje también es menor. Para complementar esto y dar algún dato más, tenemos aquí esta otra tabla donde aparecen otros países europeos que no están en la Unión Europea, como por ejemplo Liechtenstein, Noruega, Islandia, etc. Estos 3 países tienen un coste menor que el de España y tienen sueldos muy superiores. El caso especialmente sangrante para las compañías eléctricas españolas es el de Serbia, donde vemos que el kilovatio hora cuesta entre 6 y 6,5 más o menos céntimos de euro y es de los más bajos de Europa junto con Kosovo. Oh sorpresa, que en Serbia la principal empresa de energía eléctrica es pública. Vaya hombre, qué casualidad. Es pública y tiene uno de los menores costes de Europa. Y en cambio en España se privatiza y cada vez más cara. Bueno, aquí tenéis toda la información de cómo funciona el mercado eléctrico. Espero que os haya entendido. Si aún no lo habéis entendido, me dejáis un comentario y os lo explico. Intento explicar de una forma más sencilla, aunque creo que con lo que he dicho aquí es bastante descriptivo y bastante revelador. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy explicando esta estafa del mercado energético. Espero que ya se entienda y la gente pueda entender de dónde vienen todas estas subidas. Y nada, un saludo a todos y nos vemos en un próximo videoprograma.